Presentamos al panel Gestión Colaborativa de la Vía Navegable Troncal. Estará a cargo de Alfredo Seré, secretario técnico de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario. También Oscar Fernández Choco, director corporativo de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Gabriela Ardizone, vicepresidenta de la Cámara de Puertos Privados Comerciales. La presentación y moderación de este panel estará a cargo de la licenciada María Natalia Suñer, de la Universidad Nacional de Rosario, a quien ya le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de hacer la presentación me voy a tomar una licencia. Como bien me presentaron como miembro de la Universidad Nacional de Rosario y docentes, quiero agradecer la presencia de los estudiantes de licenciatura en Administración que se hicieron presentes y es la primera vez que vienen aquí al encuentro y están tomando contacto con la dinámica portuaria porque están tienen muchísimas ganas de conocer cómo es la dinámica del sector, así que muchísimas gracias por su presencia. Bueno, y a ustedes también por estar aquí y escucharnos. A lo largo de la jornada se mencionaron diversas cuestiones en torno a la dinámica del transporte fluvial esta mañana, como todos hemos escuchado. Desde el gobernador hasta el intendente de Rosario han nombrado y destacaron la importancia de la articulación público-privada. El ministro de Desarrollo Productivo en el siguiente panel expresó la necesidad de generar las inversiones necesarias para el desarrollo. En ese mismo panel se nombraron desafíos en torno a la vía navegable Troncal, en el marco del costo logístico, se habló de un sistema subutilizado, del crecimiento en el sector de países vecinos frente a la República Argentina, la competitividad. En otros paneles se expusieron sobre transporte, logística y producción, focalizándose en el abordaje de la agroindustria, ¿sí? Y se mencionó nada más y nada menos que la hidrovía constituye el 75% del comercio exterior de la República Argentina. Ricardo Sánchez abordó la necesidad de un marco institucional y una gobernanza asertiva como elementos indispensables para el desarrollo de las hidrovías y las vías navegables. Rafael Farromeque, por su parte, habló del tratamiento de la gobernanza en el Foro Fluvial Sudamericano en el año pasado, ya que necesita ser revisada esta gobernanza. La forma organizativa para tomar las decisiones debe ser reinterpretada para generar mejoras en los canales de diálogo. La articulación público-privada implica un ambiente de confianza para la toma de decisiones entre los países. Por todo lo abordado hasta aquí, es que ahora vamos a tocar este panel denominado Gestión Colaborativa de la Vía Navegable Troncal. En torno a cómo se va a llevar a cabo las propuestas y las reflexiones, es que nos acompañan este grupo de notables que nos va a hacer estas reflexiones. ¿Comenzamos con vos, Gabriela? Dale. Bueno, primero, gracias por la invitación a Venecia, gracias a los presentes. Tal vez es interesante arrancar desde la Cámara de Puertos Privados mencionando precisamente que a través de la Ley de Puertos se permitió que se desarrolle un sistema portuario más descentralizado en Argentina, que permitió, como bien decís, inversiones muy interesantes a lo largo de toda la hidrovía que permitieron instalar, digamos, diversas actividades, puertos y tipos de carga en lo que es la hidrovía actualmente. Claramente la Cámara de Puertos representa diversas actividades con dos nodos muy importantes, que por supuesto es Rosario con su potencia en todo lo que es agroexportación, todo lo que es el puerto de Buenos Aires y el AMBA en la potencia, digamos, en todo lo que tiene que ver con contenedores. Y hay muchas otras alternativas en la zona del sur de la provincia, en La Plata, en Zárate, Campana. Hay diferentes alternativas, hay muchos tipos de carga, minerales, vehículos, o sea, a grandes rasgos, los números que mencionabas recién, si mencionamos que el 80% se opera a través de la hidrovía, del comercio exterior, si mencionamos que están estos 70.000 millones de dólares
que suceden aquí también, como datos, que el 80% del comercio exterior de vehículos sucede también en esta hidrovía. La verdad es que resulta muy interesante empezar a pensar a Argentina con mayor capacidad exportadora, y yo creo, desde la mirada más del privado, que el verdadero dilema está ahí actualmente. Nosotros entendemos a la hidrovía como claramente la autopista exportadora del país, donde se han instalado muchísimas inversiones, que la verdad que tal vez la problemática más clara hoy es que necesitamos carga, necesitamos que estén las condiciones dadas para que aparezca la carga, para que las inversiones puedan estar en donde digamos, deberían, o donde se proyectaron todos esos modelos de negocio, y también, digamos, metiéndonos más de lleno en la problemática que vemos desde la Cámara. A grandes rasgos entendemos que más o menos el 27%, digamos, el comercio exterior argentino representa el 27% del PBI. Esto implica en términos generales que es un país cerrado, Argentina, en estas condiciones, con estos números. También entendemos que hay diversas dificultades que son evidentes cuando analizamos la performance, digamos, de las terminales, y es que tenemos claramente capacidad ociosa, o sea, actualmente en algunos negocios vemos entre 40 y 50% de capacidad ociosa. Hay muy buenas terminales, hay muy buenas opciones, sin embargo faltan algunas condiciones macro para que esto pueda ser explotado como debiera. También vemos dificultades en infraestructura, o sea, cuando nosotros entendemos la hidrovía, no la podemos, digamos, escindir de los ferrocarriles, de las carreteras, o sea, son cuestiones que tienen que trabajar conjuntamente, tienen que trabajarse conjuntamente a nivel políticas, a nivel integración, logística, no pueden, digamos, pensarse por separado. Claramente nosotros empujamos y estamos apoyando con muchos estudios técnicos, con mucha colaboración, incluso, bueno, varios aquí estamos trabajando en aportes técnicos y en discusiones y estudios al gobierno, incluso desde la Cámara, por supuesto, también, para poder aportar miradas de lo que opinan los usuarios, ¿no? De lo que en realidad necesitan las terminales hoy día. Creo que vamos a poder coincidir mayoritariamente en que todos estos tipos de puertos que les menciono y especialidades vamos a coincidir en que necesitamos mayor profundidad, o sea, es una obviedad. ¿Por qué? Porque Argentina, el mundo, recibe cada vez buques más grandes, porque cambiaron las condiciones de aquellos niveles de referencia que tienen, digamos, la licitación actual, que son del año 1995, cambiaron los buques de diseño, cambiaron un montón de condiciones que necesitan inexorablemente ser revisadas. Cuando nosotros vemos, de vuelta, en la problemática, entendemos que, por ejemplo, las grandes dificultades de los grandes nodos, se habló muchísimo acá, no voy a entrar en aspectos técnicos, pero Rosario debe evitar ese falso flete, debe poder completar carga en sus puertos, en sus terminales, que son inversiones espectaculares, incluso para fomentar más cantidad de carga y en mejores condiciones competitivas. Buenos Aires tiene que poder recibir buques de 14.000 TEUs, por ejemplo, que es lo que actualmente es normal en la industria, digamos, portuaria de contenedores. Todas las demás terminales que están en la hidrovía, en la zona del centro, en la zona del sur de la provincia, en el AMBA, la verdad es que necesitan sostenerse. Son inversiones interesantísimas, con muchísima y muy buena capacidad, que la verdad es que necesitamos sostenerlas precisamente, y creo que después el señor va a profundizar, para garantizar competitividad, para garantizar mejores costos, para garantizar mejores condiciones para la carga argentina. Eso es fundamental y es algo que la Cámara de Puertos apoya fuertemente. Si nos metemos de lleno también en lo que tiene que ver con lo que el consenso al que llegó la Cámara en cuanto a los ejes fundamentales que apoyamos y que estamos tratando de, mencionando el espíritu del panel, colaborar muy proactivamente con el organismo oficial, es claro que necesitamos mayor profundidad, claro que estamos apoyando una hidrovía con 40 pies de calado navegable. Estamos haciendo sugerencias respecto a plazos, de vuelta, desde la mirada del privado, no sé, a nosotros nos suena bastante sensato que en 20 años se pueda recuperar una inversión y adecuarse a las tecnologías existentes, que hay un capítulo enorme de tecnologías en la hidrovía.
Entendemos también que es incuestionable la necesidad de aumentar los ensanches de los canales, de actualizar los buques de diseño. Hicimos sugerencias respecto a algunas pautas, digamos, que fueron planteadas en la licitación que no pudo prosperar para poder corregirse para la próxima. Estamos muy activos en ese sentido para colaborar. Precisamente creemos que la discusión tiene que ser, primero, por el bien común. Hay aspectos básicos en los que todos deberíamos, creo yo, estar coincidiendo. Después, por supuesto, claramente hay un montón de factores y variables que intervienen en esto, pero de alguna manera desde la Cámara yo creo que en el entorno de incertidumbre global que estamos atravesando a nivel general, es necesario de alguna manera que, por ejemplo, algunos conceptos como conectividad, los puertos son conexión con áreas productivas básicamente, sean integrados a la discusión y sea un eje estratégico de las mesas de discusión básicas de este tema. También entendemos que, y apoyamos todo lo que tenga que ver con reducir costos de las cadenas logísticas, por supuesto, es lo que demandamos, es lo que entendemos que hay que acercar a la carga, es lo que pasó con la hidrovía y con los puertos privados. De alguna manera las terminales se acercaron a las zonas productivas, por eso entendemos que es una condición, de alguna manera, seguir apoyando, seguir colaborando, abrir diálogos con todas las partes interesadas, que son muchísimas, pero siempre garantizando el bien común y adaptándonos a las circunstancias que demanda el entorno global hoy. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Mencioné anteriormente, y voy a repetir, que ella es vicepresidenta de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y magíster en Dirección de Empresas del SEMA, así que agradecemos que nos haya dado este pantallazo general, su opinión y su reflexión sobre la gestión colaborativa en torno a la vía navegable. Continuando con este panel, vamos a presentar a Oscar Fernández Choco. Él es ingeniero industrial, director corporativo de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Bueno, ¿cuál es su visión sobre esta gestión colaborativa? Es fundamental. El término colaborativo es bastante amplio. Una de las vertientes que se me viene rápido a la mente es la colaboración público-privada, digamos, que no se pierda, digamos, que no nos estemos hablando al espejo en eventos como este, sino que eventos como este generen que haya oídos del otro lado que puedan entender, porque de este lado estamos los que estamos lidiando todos los días con esto. Sí, por supuesto que el administrar, el normar, el controlar es fundamental desde ya, si no sería una anarquía. Pero los dos roles son importantísimos. Entonces, ahí es donde yo veo por un lado el tema colaborativo. El otro tema colaborativo es que el río pueda servir. Cuando uno mira la matriz, hoy en algún caso se menciona la matriz de transportes de Argentina, el transporte fluvial, la barcaza no existe. En Europa es una tras otra. El Mississippi, está bien, puede ser que a lo mejor no sean exactamente el mismo. El Mississippi es distinto al Paraná, eso lo sabemos, no sé, tiene esclusas, no se draga o se draga menos, pero la forma de transportar, es decir, es hasta intuitivo. Si una carga de un camión, es decir, no es lo mismo el costo que moverla que un tren o un tren de ferrocarril o un tren de barcazas o un barco. El ferrocarril, nuestra historia, si uno se toma el atrevimiento de buscar las escalas, la escala adecuada, y uno pone la República Argentina sobre Europa, barremos Europa. Los ferrocarriles, por lo menos, los ferrocarriles en sus épocas gloriosas, supimos tener más trenes que Estados Unidos. Ferrocarril, en Estados Unidos el tren es fundamental. La fruta que sale de San Francisco, el que la come en Nueva York, le llegó por tren. Y acá el tren
yo recuerdo, en mi vida anterior trabajé acá cerca en Asindar, en algún momento nos juntamos con la gente de Verano Cargas, dice, ¿en qué podemos colaborar? Hablando de colaboración. Y como toda siderurgia traemos cal. Pero la cal viene de San Juan, nosotros en uno de los ramales llega. Fantástico. ¿Cuánto tarda? Y a Villa Constitución tarda 2, 3 días. 1.200 kilómetros. No estamos hablando que viene de Ecuador. 1.200. Claro, pero después de Empalme Villa Constitución a la planta tarda día y medio porque la vía está intrusada, entonces hay que avisar a la policía para que despejen la vía. Y sale, el tren lo tomaba prácticamente en la mina, y en el caso de Asindar y en el caso de las empresas de textil lo mismo, la vía llega hasta el horno. El camión no llega hasta el horno, la vía sí, y nos falta. Entonces, ahí creo que también hay toda una colaboración que por suerte tiene nombre y apellido, intermodalismo. Es decir, la ley de transporte intermodal, está pensada, el artículo 1 habla solo de las importaciones, no de las exportaciones. Entonces, empezamos a tener cuestiones de ese tipo. Y en ese sentido, una de las cuestiones que la Cámara siempre pone como primer recomendación hacia el Estado, no al gobierno, al Estado, porque esto es una cosa más profunda que el gobierno. Argentina adhirió en su momento a la Organización Mundial de Comercio, creada ahí por la Ronda Uruguay del GATT, y la OMC tiene además de su acuerdo, tiene varios acuerdos particulares, el acuerdo de valoración, el acuerdo antidumping, el acuerdo de subsidio, el acuerdo de barreras técnicas, de fitosanitario. Bueno, el anteúltimo acuerdo fue el de facilitación de comercio. Argentina, con una ley, lo aprobó, pero eso hay que instrumentarlo. Lo que pide la instrumentación, y es lo que además pide un decreto argentino, el decreto 535 del año 2018, es que se cree la Comisión Nacional de Facilitación de Comercio, que es un órgano interdisciplinario. En general, siempre nuestra recomendación fue que, y en general sucede en otros países, que dependa del máximo nivel de gobierno. Acá el máximo nivel operativo del gobierno, el que tiene el título de administrador, es el jefe de gabinete de ministros. Bueno, que dependa de la jefatura de gabinete de ministros, que además es el que naturalmente tiene interacción, porque, y lo digo también en este ámbito donde por ahí suena más todo logístico, y uno dice, ¿qué tendrá que ver bueno, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía formaría parte de eso, formaría parte de la aduana. Muchas veces hay conflictos y perdón porque me remito al puerto de Buenos Aires, hace ya un par de años o un poco más, hubo una congestión, en vez de llegar los barcos con cierta cadencia, vinieron varios juntos y explotó, perdón por el tono, la Terminal 4. Entonces, bueno, intervino la aduana. Si hubiese estado este Comité Nacional de Facilitación de Comercio, era un tema natural para que pudiera resolverlo. Y ahí, de vuelta, seguimos hablando de colaboración, en el fondo. Es decir, todos nos debemos colaborar, todos debemos colaborar en exportar. La Cámara de Exportadores nació en el año 43, sitúense en ese momento, Segunda Guerra Mundial, todo patas para arriba, y se vio claramente que había una oportunidad. Si uno mira cuánto participaba Argentina de las exportaciones del mundo, en ese momento se participaban y unas 12, 13 veces lo que se participa hoy en día. No era un número estridente, como puede ser hoy en día el 14,2% de China, pero era un número bastante más alto que el magrísimo 0,28% que fue el año pasado, que fue el anterior. Realmente eso también nos da pie
a que podemos crecer un montón. Gabriel decía el 27% del comercio del PBI. Claro, eso es IMPO más Expo. Cuando yo miro, probablemente haya algún problemita de años, no me da exactamente la mitad, me da un número muy parecido. Corea llegó a tener el 44% solo de las exportaciones en el PBI, por lo cual hay lugar. El otro tema, cuando uno se pone a mirar ¿qué exportamos? Si uno hace una cuenta muy de estudiante y todavía más chico que los chicos que nos acompañan, solamente es dividir. Uno toma los dólares exportados contra los kilos exportados, la tonelada promedio da $629. Claro, los productos que están en la primera línea son productos primarios. Hoy hablaba de Corea y lo nombro no porque sí, Corea tuvo una historia muy parecida a nosotros, fue un país agrícola, tenemos una población más o menos para ellos, 51 millones, nosotros 45, obviamente en PBI nos pasan por arriba, pero ellos lograron reconvertirse. Corea, cuando uno hace esa misma cuenta, dólares dividido kilos, da 3.500. El producto número 1, plaquetas impresas para computadora, teléfono, tecnología. Vamos a Argentina. Uno ve de vuelta esos 629, que es prácticamente una constante. Uno tome el año que tome, le da un número bastante parecido. Todos nos acordamos de los valores de la soja, que no son muy lejos de esos. Ahí está también el peso que tiene la agroindustria, pero más que nada la agroindustria primaria, no trabajada. El único que tiene un comportamiento con un precio bastante por encima de eso, y es donde están las falencias, y ahora voy a empalmar con lo que decía ellos, son los manufacturas de origen industrial, $3.600 promedio. Uno piensa sencillamente, el auto que tiene cada uno de nosotros, un auto pesa una tonelada 600, 700, pues la tonelada de auto que se exporta está en $13.000. La tonelada de trigo que se exporta está en 200 y pico. No le voy a decir acá porque lo saben, 200 y pico de dólares. Sí. Tenemos que también empezar a reacomodarnos. Pero ¿qué pasa con esa producción industrial? La producción, como decía ella, están los puertos privados, ellos mismos hacen hasta el borde del muelle, tienen una camiseta y ellos mismos se ponen otra camiseta cuando lo cargan, hacen todo, porque, digamos, son privados, son los puertos privados. Lo industrial, si bien hay muchas empresas que tienen sus puertos industriales, en general es algo que va por contenedor. ¿Qué pasa con el contenedor? Cuando uno empieza a ver la evolución, y no tiene que irse mucho tiempo atrás, hoy tenemos, por lo menos en Buenos Aires, la misma actividad que en el 2007. Pero en el 2007 pasaron 17, 18, ya es mayor de edad el nene. Y uno balbuceaba a los 6 meses, a los 18 ya uno habla, uno camina, uno se desenvuelve. Bueno, claro, digamos, uno empieza a ver eso, que hay toda una chatura, una caída en lo que se exporta. Y curiosamente con ese, ¿y qué pasa del otro lado del río? Hago 100, 150 kilómetros, ¿qué pasa? Curiosamente va subiendo. Entonces ahí empieza el problema. Uno, obviamente, el costo, porque yo, aún a costos competitivos, yo tengo que bajar la carga, tenerla y subirla. Ya eso solo me cuenta. Y después hay algo que yo tengo un dicho, por suerte acá es la primera vez que estoy, así que nunca, alguna vez como lo escucho. El gran drama es el timing. Un arbolito de Navidad el 26 de diciembre no sirve para nada. O un juguete para un chico el día después del Día del Niño no sirve para nada. Entonces uno muchas veces, no es solo un tema a veces de costo, que obviamente en las empresas, más hoy en día hay que afilar el lápiz muchísimo, pero yo puedo perder aún teniendo un buen costo. Si yo dependo de un feeder, yo no sé cuándo van a cargar mi carga. Yo si soy argentino voy a cargar las cargas argentinas. Yo si soy uruguayo seguramente cargue las cargas uruguayas. Yo si soy brasileño cargue las cargas
brasileñas primero, no es que no me la van a cargar, pero me la van a cargar medio en el fondo, y puede ser que yo llegue tarde. Entonces, todo el esfuerzo que hicimos, porque la otra muchas veces tratamos de empezar a ver, este es competitivo, esto. No, en general, lo que tenemos que ver es la competitividad es desde que empieza mi proceso productivo hasta que mi cliente tiene mi producto en la mano. Entonces, en general se da siembra directa, montones de cuestiones, o la tecnología que puede haber en las empresas. En lo productivo somos razonablemente buenos y muchas veces perdemos todo ese esfuerzo en cuestiones burocráticas, cuestiones de control, cuestiones de certificación. Siempre hay un papelito o un certificado más. Siempre el barco o no llegó o pasó de largo. La palabra, si uno, como hacen los encuestadores, esos gráficos donde las palabras tienen, según la cantidad de veces que se dicen, el tamaño, en el ambiente nuestro, la palabra que más se escucha es roleo. Roleo es cuando se fue el barco, lo perchau, lo perdí. Entonces, claro, tengo que dejar eso ahí almacenado. Y es plata. Controles. En la Cámara de los Controles, que por suerte la aduana nos ha prometido que está manejándolo, pasa un contenedor, el señor de la aduana, con su mejor criterio, acá hay algo sospechoso, obviamente, digamos, el tema de, lo sabrán bien los señores de prefectura, el tema del narcotráfico está en todos lados. Yo me divierto muchas veces viendo aeropuertos en la tele donde hay droga en los lugares más insólitos. Bueno, resulta que el escáner detecta que hay algo extraño, hay que llamar al binomio guía-can, pero no hay infinitos canes ni infinitos guías, y hay que entonces tarda, y hay que apurar. Entonces, eso, digamos, es clave. Todos tenemos que poner, es como que las flechas están medio, todos tenemos que ordenar. El lema de la Cámara, y con esto termino, creo que sintetiza absolutamente todo esto. Exportar es trabajo y desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Ahora vamos a pasar a las reflexiones de Alfredo Cecé, licenciado en Economía, es de aquí de la casa, tiene una maestría también en el SEMA, es secretario técnico de la Comisión de Infraestructura de aquí de la Bolsa de Comercio. Alfredo. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí compartir el panel con Gabriela y con Oscar. Cambié un poquito lo que había pensado, pero voy a mantener un esquema más o menos como sigue. Algunos números que sé que le interesan a algunas personas que suelen asistir a estas charlas para tener una idea de magnitud. Después alguna cuestión conceptual. Y por último, algunos detalles que algo adelantó ya Gabriela. Y algunas cosas que se dijeron esta mañana, a veces con alguna diferencia de terminología, relativo a la licitación del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal. Muchos de ustedes ya lo saben. Bueno, recordemos, el año pasado, por los puertos del área metropolitana de Rosario, desde Arroyo Seco a Timbú, no cambia significativamente si incorporamos a Villa Constitución. Tenemos que se embarcaron granos, subproductos y aceites por unas 70 millones de toneladas. El año pasado ingresaron a nuestra región 2.500 buques de ultramar. En el primer trimestre del 2025 estamos cerca de 600. En camiones, hoy miraba el número de acuerdo al sistema STOP, dato oficial, y en el primer cuatrimestre tendríamos alrededor de 550.000 camiones. El año pasado estuvo
en el mismo periodo 500.000. Y el año pasado entraron, no, me rectifico, se movieron en el ferrocarril unas 11, 12 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites. No todas vienen a este nodo, pero la mayoría viene a este nodo portuario. Dicho sea de paso, y también enganchándome con algunas cuestiones que se dijeron antes, el 60% de la carga ferroviaria son granos, subproductos y aceites. Esto es para mayor precisión, la división es más o menos 80 en el norte, como le decimos aquí o como le digo yo, es decir, de San Lorenzo a Timbúes, y 20% en el sur, desde Rosario incluido hasta Arroyo Seco. Es 78-22, pero bueno, redondeemos un poquito. Y el año pasado estimamos que llegaron a nuestra zona entre 5.000 y 6.000 barcazas trayendo distinta mercadería. Eso, este es un número bastante difícil de estimar, bastante difícil de saber y podemos cuestionarlo, pero también habría que agregar las barcazas que van directamente a San Nicolás con mineral de hierro. Lo que da una idea, a esto voy, lo que me refería como conceptual, que nos gusta hablar siempre de, cuando hablamos de la vía navegable o el encuentro de transporte fluvial, que en realidad es un nodo que no solamente hay que mirar el lado agua, sino el lado tierra. Como si dijéramos, y en el aeropuerto necesita que llegue el remis, el taxi o el auto, si no, el aeropuerto es muy lindo, pero si no llegan los pasajeros. Por lo tanto, muy seriamente lo digo esto, es muy importante no solamente cuidar la infraestructura acuática, el cuidado del recurso agua, sino también es muy importante cuidar la infraestructura terrestre, y yo le llamaría cuidar el recurso población que vive en la zona. Aquí ya creo que lo dijo esta mañana Julio Calzada, quiero quedar bien porque es mi jefe, se hizo una colaboración en el sentido de impulsar con el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del mercado argentino de valores, buscar, estructurar un financiamiento para financiar parcialmente algunas obras viales, que no solucionan todo el problema, pero sirven como un paliativo. Y alguien me preguntó alguna vez, no tome la palabra paliativo despectivamente, tómelo como cosa que sirve para paliar, para resolver o para disminuir un problema. Por lo tanto, creo que no debemos perder de vista que esto es un sistema que entran varios eslabones en la cadena. También la hidrovía es un sistema, y si no quiero entrar en detalles que seguramente desconozco, si uno habla de la hidrovía, ¿qué le está pasando en la desembocadura del Bermejo? Que hay una sedimentación extraordinaria y hay un número de barcazas supuestamente con problemas de paso, etcétera. Si el sistema no funciona bien, si alguna de esas cadenas no funciona, el sistema se para o es muy ineficiente. Por lo tanto, lo que quería transmitir eran números y conceptos. Nosotros en la bolsa vemos a la vía navegable, a la hidrovía, en realidad a las hidrovías y a la hidrovía Paraguay-Paraná como un sistema. Y el hecho que, y ya con esto termino, no los voy a aburrir demasiado, de algunas cuestiones que ya mencionó Gabriela, es que y también
enganchado con lo que mencionó Oscar, me refiero a la necesidad de determinadas obras en la vía navegable y el porqué del pedido de esas obras. Y el valor de la carga del por qué pedimos esas obras. En particular para quienes están estudiando, yo siempre digo lo mismo, yo estudié en esta universidad y la verdad que no sabía que había el río Paraná al lado del río. Nunca me llevaron. Está bien, había paredes, era otra cosa, pero ya que tienen la posibilidad de verlo y de estar más expuestos, se lo recomiendo, hagan una recorrida un fin de semana, una moto, un auto, y recorran las instalaciones portuarias que son monstruosas. Uno a veces no entiende cómo hay ciertos accesos con esa modernidad del otro lado de la reja. Pero bueno, les decía, nosotros como entidades pedimos 40 pies de calado navegable por dos motivos. Uno es que hemos contratado un estudio ya en el año 2020, un estudio profesional, conocido, está en la página de la Bolsa, que demostraba que eso se podía hacer, que llegar a los 42 pies de calado. Hay gente de prefectura que seguramente me va a objetar esto, pero asumámoslo que adecuando todo el perfil del canal, podríamos tener coeficientes razonables para que el buque pueda navegar con 2 pies de margen de seguridad bajo la quilla y llegar a 40 pies de calado navegable. Porque aquí tenemos un polo portuario que exporta granos, sí, maíz mucho, pero que fundamentalmente es un polo industrial portuario. Y con ese calado podríamos, ahora dijo el mosquito, cargar completo, por cuestiones de cuicaje, un buque Panamax. Por lo tanto, se haría un ahorro importante en el valor de los fletes al evitar completamientos, etc. Y complicaciones, porque muchas veces la gente dice, bueno, pero va a cargar a Bahía Blanca, pero si no hay mercadería para cargar, por más que yo tenga la voluntad de ir o la posibilidad de ir, tengo que ir a Brasil. Por eso, análisis técnico y cuestión económica es que pedimos 40 pies de calado. Puede que no sea el óptimo, pero les podemos asegurar que es una alternativa bastante cercana o dirigida al óptimo. Otra cuestión que también mencionó Gabriela es que estamos pidiendo adecuaciones en algunas, y acá exímanme el detalle, anchos de canales y diseños de curvas, etcétera, que permitan esta posibilidad de dejar 2 márgenes de seguridad bajo la quilla, a diferencia de lo que se practica actualmente. De hecho, la verdad que el trabajo que han hecho las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Prefectura, modificando disposiciones en tanto y en cuanto se adecuen determinadas cuestiones ingenieriles, es un paso adelante. Por otro lado, también insistimos con esto, ya se dijo esta mañana, una licitación al sector privado. Julio creo que dijo, probablemente se puede haber entendido mal, por peaje y a riesgo empresario. A riesgo empresario significa un poco alinear los intereses de los que cargan y de los que dragan, porque si solamente controlo por metro cúbico dragado, bueno, a mí no me importa si usted lo usa, otro lo utiliza, si lo utiliza más, mejor. Yo le facturo esto y quiero cobrar esto. Y por supuesto, y también ya lo dijeron,
y acá voy a ser mucho menos explícito porque es más difícil, la incorporación de nueva tecnología de señalización, de balizamiento y de ayuda a la navegación que permita contar con información en tiempo real y que permitiera también algún tipo de pronóstico. Por supuesto, nosotros no dejamos nunca de mencionar que básicamente aquí, en esta casa, el core business es el negocio agrícola, pero no nos olvidamos que también en la región hay, y al sur de nuestra región, hay terminales portuarias siderúrgicas, de automóviles y de contenedores, si no me equivoco. ¿Alguna vez alguien vio Terminal Zárate? Véanlo. A mí me impactó la primera vez. Parece un campo plantado de autos. Véanlo, chicos, véanlo. Tenemos una terminal multipropósito en la ciudad, digamos, el último puerto de Rosario. Me van a criticar de prefectura. El último puerto en la ciudad de Rosario es la terminal multipropósito y la terminal granelera. Después Rosario es el puerto, pero tiene más puertos. No, solamente lo dijo como yo. Fuimos a pescar a la unidad 4 alguna vez, que había ratones que se comían los pescados. Pero eso es otra cosa. Por lo tanto, insisto, licitación al sector privado por el sistema de peaje, a riesgo empresario, porque de esta manera se alinean. Usted va a hacer el trabajo porque le va a convenir, porque le van a pagar los barcos que pasen, le van a pagar la factura, después vemos quién paga en definitiva esto. Y si no hace bien el trabajo, se lo van a controlar al usuario directamente. Calado 40 pies navegable, corrección de la ordenanza 4/18 que se avanzó en ese sentido. Estamos pidiendo algo que puede parecer arriesgado, pero se puede hacer porque ha habido estudios que lo avalan. Yo no estuve presente, en ese momento estaba el doctor Pontón, por ejemplo, a quien siempre cito. Ya desapareció la incertidumbre de los 90, cuando uno no sabía hasta dónde podía llegar con el río. Y recalco lo que dijo Oscar respecto de que abaratar los costos logísticos sirve para las terminales portuarias de combustible, sirve para las de contenedores, para las de automóviles, pero la siderúrgica, pero fundamentalmente sirve para la carga agrícola, castigada con retenciones. Hoy se habló del modelo que, ya terminó, que está elaborando la Dirección de Información y Estudio Económico de la Bolsa, y bajar un poco estos costos logísticos y no castigarlos más, que no sea una carga mayor todo esto para la tonelada transportada, sobre todo con cargas que están atravesando momentos de cotización más duros de lo habitual, es muy importante. Reitero mi agradecimiento, espero que esto llegue a buen puerto y que la licitación sea verdaderamente competitiva. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para hacer alguna pregunta. Bueno, me gustaría preguntarles a ustedes, primero desde ya decir que ha sido un placer moderar este panel con ustedes tres, pero me gustaría consultarles, ya que estamos hablando de esta gestión colaborativa, dejaron en claro lo necesario para una gestión más eficiente en lo que es cargas contenedorizadas. También Alfredo, Gabriela, Oscar, las necesidades en torno a la licitación de la vía navegable troncal, en torno a las necesidades de los clientes, las cargas, los buques, la navegación. Me gustaría consultarles, en la estructura administrativa, ¿consideran que sería necesario un organismo de control? Cualquiera de los tres, les voy a pedir por favor que sea 1 o 2 minutos la respuesta a cada uno. Perdón, bueno, tomé la delantera. No, es fundamental, digamos. Todo se tiene que controlar.
pero además, no solo el control por el control, porque si uno probablemente se pone se va a una biblioteca o se encierra en su casa y empieza a ver la normativa, siempre hay un control. Ahora, cuando uno en la práctica opera, uno muchas veces no ve el control en términos por ahí más estratégicos, obviamente. Uno ve al señor de prefectura que no haga macanas en el río, el señor de la aduana que uno tampoco pase lo que no tiene que pasar, pero yo voy por ahí a controles mucho más por encima de eso, más integrales, que harían a que los costos bajen. La vez pasada me contaban que no sé, el número de balizas es fijo, entonces hay que estar sacando de un lado, del otro. Eso si hubiese alguien que se ocupase, diría, no, tiene que estar acá y acá también, no acá o acá. Y además el control, que, como decía, puede ser que hasta esté haya una oficina que diga control, pero si no tiene métricas, es imposible. Uno tiene que poder medirse contra algo. Así, uno va, pero lo llevamos al tema donde todos absolutamente entendemos. Si yo tengo más de 36,6, tengo fiebre. Si no es que tengo fiebre porque me parece, no. Objetivamente, si tengo más de 36,6, tengo fiebre. Entonces, eso que es algo que todos lo tenemos internalizado, es algo que debe llevarse también a este tipo de generar, sí, cuánto tiene que estar parado, por ahí a lo mejor me refiero más al caso de contenedores, cuánto tiempo tiene que estar un barco acá, y uno empieza a compararlo contra cuánto es en Callao, cuánto es en Hamburgo, cuánto es en Rotterdam, cuánto es en Shanghai, cuánto es en Long Beach. Tiene que también uno empezar a mirar, así como todos también miramos cómo hace el que sabe o el que creemos que lo va a hacer bien, bueno, también hay que, eso por ahí le ponemos un nombre más sofisticado que es el benchmark. Bueno, es eso, es mirar también qué hacer y tener indicadores objetivos, porque si no, entramos en esas discusiones que no llevan a nada. Creo que esto que estás planteando, Oscar, es este organismo de control en términos de una mejora continua, en términos, sí. Bien. Alfredo, Gabriela, no sé si quieren agregar algo al respecto. No creo que valga la pena extenderme demasiado, simplemente por una cuestión de respeto a mis mayores, diría. En el 2009 fuimos a Barranquera a la audiencia pública que se hizo previa a la extensión del contrato de licitación del dragado de balizamiento a la firma Hidrovía Sociedad Anónima. Y ahí está escrito, la Bolsa planteó la necesidad, como ya lo venía haciendo, de la creación de un órgano de control. Lo que pasa es que pensamos siempre que sea ágil, eficiente, técnico. Es todo un tema. Todo un tema. Lo digo inclusive, lamentablemente, porque, como siempre digo, en mi otra vida trabajé en un órgano de control, así que esto trae, allá por el 2000, pero trae muchos desafíos, pero bueno, creo que en una economía, y con esto cierro, en una economía realmente que se base en la competencia, un órgano de control es fundamental. Un órgano de control es fundamental. Inclusive agregando algo que dijo Oscar, la visión que toman los organismos de seguridad, los organismos de recaudación y control y los organismos reguladores en un esquema distinto de economía es diferente. Porque no es el control para evitar que, no, es el control para favorecer que ocurra el comercio. Y esto debemos comprenderlo. Nos puede gustar más, menos, después discutiremos, pero ese es el cambio que está ocurriendo ahora.
Perfecto, muchísimas gracias. Un placer, como dije antes, estar moderando este panel. Nos quedamos entonces con las necesidades planteadas con respecto a las cuestiones necesarias para plantear para la vía navegable troncal las mejoras que se necesitan para la navegación, para las terminales, para los buques, los grandes desafíos que tienen las cargas contenedorizadas y el órgano de control, cómo sería su estructura administrativa para que sea eficaz, eficiente y favorezca al comercio internacional. Muchísimas gracias por escucharnos y dejamos lugar al siguiente panel.